Hola, viajeros de las historias. Bienvenidos a Historias al vuelo, donde cada relato despega hacia emociones, aventuras y reflexiones. Abróchate el cinturón y volemos juntos. Desperté con un dolor de cabeza insoportable. Mis ojos parpadeaban lentamente, intentando enfocarse en un entorno que no reconocía. El aire estaba pesado, denso, como si todo a mi alrededor estuviera atrapado en una niebla. Mi cuerpo estaba tenso, adormecido, y no podía recordar cómo había llegado aquí. Me encontraba en una habitación pequeña, tan vacía como mi mente. La luz era tenue, proveniente de una bombilla en el techo que apenas iluminaba el espacio. No había ventanas, ni puertas visibles. Solo había una mesa de madera, una silla y un espejo. Un espejo antiguo, con un marco de madera tallada, colgado en la pared frente a mí. Me levanté con torpeza, mirando alrededor, buscando alguna señal, alguna pista que me indicara qué estaba sucediendo. ¿Cómo había llegado a este lugar? ¿Qué estaba pasando? No recordaba absolutamente nada, como si mi memoria hubiera sido arrancada de un tirón. Me acerqué al espejo. Mi reflejo me observaba, pero no era yo. Al menos, no lo sentía así. Era una imagen de mí mismo, pero extraña. Mis ojos se veían vacíos, perdidos, como si estuviera atrapado en una versión distorsionada de mí. Di un paso atrás, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué está pasando?, me pregunté en voz baja, como si la respuesta pudiera surgir de las paredes mismas. En el bolsillo de mi chaqueta, encontré una pequeña nota, doblada con cuidado. La desplegué. ¿Recuerda quién eres? ¿Quién era yo? No recordaba nada de mi vida, de mi pasado, de quién era. Lo único que sabía era que algo no estaba bien. Estaba atrapado, y no tenía idea de por qué. Mi respiración se aceleró. Miré una vez más al espejo, esperando que me diera alguna respuesta. Pero no hubo nada. Solo mi reflejo, que seguía observándome en silencio, como si me estuviera esperando. Entonces, una sensación extraña comenzó a crecer en mi interior, como si hubiera algo o alguien más en la habitación, observándome desde las sombras. No podía verlo, pero lo sentía. Esa presencia invisible me hacía sentir más vulnerable, más perdido. Di un paso hacia la mesa, buscando alguna otra pista. Pero todo estaba en su lugar, como si todo fuera un juego, un cruel juego del que yo no entendía las reglas. Y entonces, sentí algo en el aire. La habitación, que antes parecía tan vacía, ahora me presionaba. Algo me estaba acechando, y mi única opción era intentar descubrir qué era, y porque yo estaba aquí. Mi mente daba vueltas, desbordada por pensamientos que no lograban encajar. Sentía como si mi cerebro estuviera atrapado en una maraña de recuerdos incompletos y fragmentos de vida que se desvanecían antes de que pudiera agarrarlos. El vacío era ensordecedor. Mi respiración se aceleró, y la sensación de claustrofobia aumentó. Miré una vez más al espejo, pero esta vez, algo había cambiado. No había nada diferente en mi reflejo, pero una inquietante sensación se apoderó de mí, algo en mi imagen parecía observarme, más allá de lo físico. Era como si no fuera solo mi rostro lo que miraba, sino que estuviera mirando algo más profundo, algo oculto en mí. Mi mente dio vueltas nuevamente, ¿recuerda quién eres? Pero, ¿cómo se supone que debo hacerlo si no sé quién soy? Intenté recordar algo, cualquier cosa que pudiera traerme de vuelta a la realidad, pero era como si todo estuviera envuelto en niebla. Sentí el peso de la desesperación al instalarse dentro de mí. No sabía si estaba perdiendo la cordura o si realmente estaba atrapado en un lugar extraño, fuera de toda lógica. Decidí que debía moverme, que no podía quedarme ahí esperando a que algo pasara. Me levanté, intentando mantener la calma. Mi cabeza giraba por la presión, pero algo me decía que no podía quedarme inmóvil. Me acerqué a la mesa. Todo estaba en su lugar, una silla, un trozo de papel, nada relevante. Al parecer, todo estaba en su sitio, excepto mi mente. El sonido de mis pasos resonó de manera extraña en el cuarto, amplificado por la falta de paredes o ventanas que pudieran absorber el eco. Me sentí observado, como si cada sonido que hiciera estuviera siendo registrado. En un impulso, decidí caminar hacia una pequeña puerta que encontré en la esquina de la habitación, como si de alguna forma supiera que allí podría encontrar una salida. No estaba seguro de lo que esperaba, pero no podía quedarme atrapado en la incertidumbre. La puerta se abrió con un crujido bajo, revelando un largo pasillo oscuro, apenas iluminado por una tenue luz en lo lejos. Mi cuerpo,
más por instinto que por voluntad, empezó a moverse hacia el pasillo. Cada paso que daba, el eco de mis propios pies me hacía sentir como si no estuviera solo. Sentía que alguien me observaba, pero cuando miraba hacia atrás, no veía nada. Caminé a lo largo del pasillo, mis ojos se acostumbraban lentamente a la oscuridad. A medida que avanzaba, una extraña presión crecía dentro de mí, como si cada paso me acercara más a algo que no entendía. De repente, vi algo en la pared. No era un cuadro ni un dibujo común. Era un espejo. Un espejo más grande que los otros, con un marco negro que parecía más antiguo que el que había en la habitación inicial. En él, no solo veía mi reflejo, sino también algo más, palabras escritas con letras brillantes que parecían escritas por una mano invisible. Escoge la puerta correcta para avanzar. Mis dedos se acercaron al borde del espejo con cautela. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Algo no estaba bien, pero no podía darme el lujo de dudar. ¿Escoger la puerta correcta? ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía saber qué puerta era la correcta si ni siquiera sabía qué estaba pasando aquí? ¿Qué era este lugar? Al girarme hacia las otras puertas del pasillo, una sensación de confusión y miedo me invadió. Cada una de las puertas parecía igual a la otra, pero en mi mente, algo me decía que no todas las opciones eran iguales. Algo, o alguien, me estaba retando, forzándome a tomar una decisión, aunque no entendiera las consecuencias. Miré una vez más el espejo, como si esperara una señal. Pero la única señal que vi fue mi propio rostro, algo distinto en él, como si el reflejo estuviera mirándome con una expresión que yo no había hecho. Era un rostro serio, ansioso, como si supiera algo que yo no sabía. Era como si el espejo, de alguna manera, estuviera tratando de comunicarme algo, pero no podía entenderlo. Y entonces, escuché un sonido, un susurro que vino de atrás. Un murmullo tan bajo que casi no lo percibí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y en ese momento entendí, no estaba solo. Alguien o algo estaba allí conmigo, jugando este macabro juego. Algo, o alguien, quería que avanzara. Y no tenía idea de si estaba preparado para enfrentar lo que venía. Tomé una respiración profunda, y en un impulso, me acerqué a una de las puertas. Sabía que no podía quedarme en ese limbo, pero también sabía que, sea cual fuera la puerta que eligiera, no habría vuelta atrás. La puerta crujió al abrirse. Me estremecí. El pasillo se alargaba ante mí, oscuro y silencioso, como si me estuviera llevando hacia un destino incierto. El aire se sentía denso, más pesado que antes, y el eco de mis pasos me envolvía como si estuviera en un túnel vacío. Cada respiración era un desafío, pero no podía quedarme atrás. Algo dentro de mí me empujaba a seguir, aunque no entendía qué. Al avanzar, la luz se hizo más tenue, hasta que llegó un momento en que la oscuridad parecía engullirlo todo. Fue entonces cuando vi otra puerta frente a mí, diferente a las demás, como si estuviera esperando que llegara. No había signos, ni pistas, solo un agujero en la pared donde la puerta debería estar. Sin dudarlo, empujé la puerta con fuerza y entré. Lo que encontré dentro me paralizó por un instante. Estaba en una habitación pequeña, vacía, similar a la primera en la que desperté. Sin embargo, había una diferencia crucial, una mesa, un espejo, y un reloj antiguo en la esquina de la habitación. Lo extraño era que el reloj marcaba la misma hora, no importa cuántas veces lo mirara. Sin embargo, lo más inquietante era el mensaje que estaba inscrito en el espejo. Elige una opción para continuar. El miedo me recorrió como una ola fría. Mi mente comenzó a trabajar a 1000 por hora, pero no podía entender completamente lo que estaba sucediendo. La habitación estaba vacía, no había nada más que un espacio que parecía ser un simple escenario, como si todo esto estuviera montado solo para mí. El reloj marcaba las horas, pero el tiempo no parecía avanzar. En el espejo, mi reflejo mostraba una expresión que no reconocía, una mezcla de ansiedad y confusión, como si el hombre que me miraba supiera más de lo que yo sabía. No había instrucciones claras, pero el mensaje en el espejo estaba allí, retándome, exigiéndome una respuesta. Sentí que el tiempo se desvanecía mientras una presión invisible crecía dentro de mí. El reloj continuaba marcando la misma hora, una y otra vez, y algo en mi interior me decía que si no tomaba una decisión pronto, todo se desmoronaría. Al mirar alrededor, noté algo más, una segunda puerta, al fondo de la habitación, apenas visible. No sabía si debía acercarme, pero sentí que mi única opción era elegir. ¿Cuál era la correcta? No había nada que me asegurara que tomara el camino correcto.
Pero entonces, algo en mi interior se encendió, como si las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar lentamente. Me acerqué al espejo. El reflejo de mi rostro me observaba en silencio. Me vi a mí mismo, y por un momento, pensé que la habitación desaparecía, que el espejo era todo lo que quedaba. Entonces, escuché un murmullo bajo, casi imperceptible. Era una voz, suave, como si proviniera de algún rincón oscuro de mi mente. Decía, no confíes en lo que ves. Mis ojos se agrandaron al escuchar esas palabras. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso el espejo estaba jugando conmigo? En ese momento, la presión se hizo insoportable. Algo me estaba manipulando, algo invisible que se deslizaba en cada rincón de mi conciencia. El reloj seguía en su curso eterno, y la segunda puerta se veía más y más tentadora. Sabía que no podía quedarme ahí esperando. Me acerqué a la puerta, pero antes de abrirla, tomé una respiración profunda y miré una vez más al espejo. Mi reflejo estaba diferente. Ahora parecía más seguro, más decidido. ¿Era eso lo que se suponía que debía ser? ¿Estaba cambiando yo mismo, o simplemente el espejo me estaba engañando? Decidí dar un paso más. Apreté la perilla de la puerta y la giré. La puerta se abrió lentamente, y al cruzarla, el pasillo frente a mí parecía aún más oscuro que antes. Estaba comenzando a entender, aunque de una manera vaga, que cada elección era una prueba, un juego del que no podía escapar sin seguir las reglas. De repente, el aire se enfrió aún más. El pasillo ahora se sentía más largo, interminable. No estaba solo. Podía sentir una presencia que me acechaba desde las sombras. Pero no era solo el miedo lo que me envolvía, había algo más. Algo me observaba, y no sabía si era un espectador invisible o una fuerza que me desafiaba a tomar decisiones que definirían mi destino. Decidí seguir adelante. No podía detenerme, no ahora. Sin embargo, la voz en mi mente seguía resonando, no confíes en lo que ves. Me pregunté, por un instante, si estaba perdiendo la cordura, o si todo esto era real. Pero ya no había vuelta atrás. Así que avancé, hacia lo desconocido. La siguiente puerta estaba delante de mí. La siguiente prueba, el siguiente paso en este juego. Y no sabía si saldría vivo de ello. El pasillo parecía interminable, cada puerta que atravesaba me llevaba a una nueva habitación, pero cada una era más extraña que la anterior. La sensación de estar atrapado en un ciclo interminable me carcomía desde adentro. ¿Qué quería de mí este lugar? ¿Y por qué me sentía observado todo el tiempo, como si algo, o alguien, estuviera vigilándome desde las sombras? Al abrir la siguiente puerta, la escena ante mis ojos me hizo detenerme por un momento. Era una habitación aún más peculiar que las anteriores. En el centro, un espejo más grande que los demás estaba rodeado por un aura de misterio. No tenía marco ni adornos, solo una superficie lisa y pulida que reflejaba mi imagen con una claridad perturbadora. No había muebles, no había sombras, solo el espejo. Algo en su simplicidad me hizo sentir incómodo. Me acerqué al espejo, observando cada detalle, como si algo en su reflejo fuera clave para entender lo que estaba pasando. No sabía por qué, pero algo me decía que debía mirar más de cerca. Mi respiración se aceleraba, mi reflejo era el mismo que siempre había conocido, pero algo en mis ojos. Algo estaba mal. No podía entenderlo, pero veía algo en mí que no estaba ahí antes. Mis ojos, aquellos que siempre habían sido oscuros y tranquilos, ahora parecían vacíos, como si una parte de mi alma hubiera desaparecido. Me alejé un paso, y al hacerlo, mi reflejo hizo lo mismo, pero con una ligera diferencia, la expresión en su rostro era diferente. Era más sombría. Una sonrisa maliciosa cruzó los labios de mi reflejo, una sonrisa que yo no había hecho. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y retrocedí, el pánico comenzando a invadir cada rincón de mi ser. Miré rápidamente hacia atrás, pero la habitación seguía igual de vacía. Era solo yo y ese espejo, un objeto que parecía tener vida propia, una vida oscura y retorcida. De alguna manera, sentí que mi reflejo no solo estaba mostrando lo que era, sino lo que podría haber sido, lo que temía ser. Esa sonrisa no era mía, pero parecía esperarme, como si ya hubiera anticipado mis movimientos. La sensación de estar atrapado en un lugar que no entendía me envolvía por completo. Cada paso que daba hacia atrás era respondido por el reflejo, como si la imagen estuviera controlando mis movimientos. Ya no sabía si estaba viendo mi reflejo o si él me estaba mirando a mí.
De repente, las luces comenzaron a parpadear, y un susurro flotó en el aire, suave, pero claro como una campanada en la quietud. ¿Qué harás, Víctor? ¿Escaparás de ti mismo? Me giré, buscando la fuente de la voz, pero la habitación seguía vacía. El miedo se apoderó de mí. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Cómo era posible que esto siguiera sucediendo? El reflejo en el espejo me miraba fijamente, y en sus ojos había una malicia que nunca antes había visto en mí. El aire se hizo más pesado, denso, y de alguna manera, me sentí más atrapado que nunca. El reloj de la otra habitación había dejado de marcar las horas, el tiempo ya no parecía avanzar. Era como si el mundo alrededor de mí se hubiera detenido, mientras el espejo se convertía en el único punto de referencia, el único, real, en todo este juego. Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. Algo no estaba bien. Las reglas de este lugar se estaban desmoronando a medida que avanzaba, y el espejo, ese maldito espejo, parecía tener todas las respuestas, o tal vez las preguntas. Apreté los dientes. Tenía que enfrentarme a eso. No podía dejar que el miedo me dominara. Me acerqué al espejo nuevamente, decidí mirar más allá de la imagen reflejada. Quería saber, quería entender qué era lo que me estaba sucediendo. Pero al hacerlo, sentí que algo cambió en mi interior. El reflejo, que antes se había mostrado con una sonrisa sádica, ahora me miraba con una intensidad inquietante, como si estuviera esperando una respuesta, como si estuviera esperando que yo fuera quien debía actuar. Poco a poco, la figura en el espejo comenzó a moverse. Mi reflejo, o lo que sea que estuviera allí, empezó a hacer lo mismo que yo, pero con una diferencia aterradora. Mientras yo me mantenía inmóvil, el reflejo comenzó a sonreír aún más, con una expresión que se tornaba cada vez más grotesca, más distorsionada. Fue como si no fuera yo, como si la imagen que veía ya no me perteneciera. Una presión se acumuló en mi pecho, mi respiración se hizo irregular, y de repente entendí, este espejo no solo mostraba lo que yo era, sino lo que temía ser, lo que había rechazado en mí mismo durante tanto tiempo. Esta era la versión distorsionada de mi alma, una versión que había estado esperando salir, esperando ser liberada. Pero no sabía si estaba preparado para enfrentarla. La habitación comenzó a desvanecerse, y todo a mi alrededor se distorsionó, como si el espacio entero fuera solo una ilusión. En ese instante, una voz en mi cabeza, como un eco distante, me susurró, solo uno de nosotros puede salir. Miré mi reflejo, esa versión de mí mismo que me sonreía, y supe que era un juego del que no podía escapar fácilmente. No solo estaba luchando contra un espejo, estaba luchando contra mí mismo. Mi siguiente paso sería crucial. ¿Podría liberarme de mi reflejo, o sería yo quien quedaría atrapado, condenado a una eternidad de distorsiones y miedos? Sabía que el tiempo se agotaba, pero no tenía idea de cómo enfrentar lo que había despertado en ese espejo. El aire se volvió denso, pesado, y la oscuridad que había comenzado a envolverme se transformó en una niebla espesa, como si la habitación misma estuviera exhalando su último aliento. Mis manos temblaban, pero no podía apartar la vista del espejo. Algo dentro de mí me decía que el único camino para avanzar era enfrentar lo que me estaba mirando desde esa superficie helada y fría. El reflejo seguía sonriéndome, pero no era una sonrisa amable. Era como si la figura del espejo disfrutara viendo cómo mi mente comenzaba a desmoronarse. Cada vez que me movía, esa versión distorsionada de mí hacía lo mismo, pero sus ojos, esos ojos no me pertenecían. No eran mis ojos. La oscuridad que los rodeaba parecía profundizarse con cada parpadeo, y una sensación de desesperación me llenaba por completo. ¿Quién era esa persona en el espejo? ¿Qué quería de mí? Había algo inhumano en su mirada, algo que se burlaba de mis intentos por escapar, como si estuviera consciente de cada pensamiento que cruzaba mi mente. Sabía que no podría huir de mí mismo, pero el miedo aún me mantenía prisionero. Mi mente comenzó a trabajar en contra de mí. Pensé que si no enfrentaba mi reflejo, si no entendía qué me estaba mostrando, nunca podría salir de este lugar. Pero cada vez que intentaba acercarme, el reflejo no hacía más que alejarse de mí, como si se burlara de mis esfuerzos. No era solo una cuestión de escapar del espejo, era una batalla interna, una lucha entre lo que quería ser y lo que temía llegar a ser. De repente, una explosión de luz iluminó la habitación, cegándome por un momento. Cuando mis ojos se adaptaron a la nueva luz, la figura en el espejo ya no estaba sonriendo. Estaba gritando. Un grito mudo que no podía oír, pero que sentí resonando en cada rincón de mi ser. La expresión en su rostro estaba llena de ira, de desesperación. Como si el reflejo hubiera sido aprisionado también,
como si estuviera tratando de liberarse de alguna forma, pero a un costo que yo no podía entender. La niebla a mi alrededor comenzó a distorsionarse. Las paredes parecían hundirse hacia adentro, y el suelo temblaba, como si todo fuera a desmoronarse. El espejo se volvió más grande, más oscuro, como si estuviera absorbiendo la habitación misma. La imagen en el espejo ya no era solo una imagen. Era una fuerza, una entidad que parecía tomar vida propia. «Eres tú», dijo una voz, pero no era la mía. Era una voz ajena, profunda y resonante. «Eres todo lo que temes ser. Todo lo que has negado. Y ahora, lo enfrentarás». Mi corazón se aceleró. El miedo me invadió por completo. No podía escapar, no podía salir de este ciclo interminable. Algo dentro de mí me decía que la respuesta estaba frente a mí, en ese reflejo, pero no podía comprender completamente lo que me estaba pidiendo. Un golpe seco retumbó en el aire, y de repente, el espejo se quebró. El sonido del cristal rompiéndose resonó como un disparo en mi cabeza. Vi cómo las grietas se esparcían a través del espejo, y con cada una de ellas, la figura del reflejo parecía desvanecerse, pero no de la manera en que esperaba. Cada pedazo de cristal que caía al suelo se convertía en una parte de mí. No una parte física, sino algo más profundo, algo oscuro y retorcido. Era como si esas piezas de cristal fueran fragmentos de mi alma, rotos, fragmentados, arrastrados hacia un abismo del que no podía escapar. El miedo me paralizó. Miré mis manos, mis pies, y vi cómo mi propio reflejo comenzaba a desmoronarse. Estaba perdiendo el control, como si el espejo estuviera absorbiendo mi ser, destruyéndome poco a poco. «No puedo seguir así», y grité, pero las palabras parecían vacías en este lugar, como si el sonido mismo fuera absorbido por la oscuridad. «No puedo ser eso. No soy eso». La figura en el espejo, ahora fragmentada y distorsionada, comenzó a reconstituirse. Ya no era mi reflejo, no era yo. Era una versión deformada, una monstruosidad que se burlaba de mí, que me empujaba hacia el abismo de mis propios miedos y temores. ¿Era eso lo que había estado buscando? ¿Mi mayor miedo, la versión más retorcida de mí mismo? En ese instante, algo se rompió dentro de mí. No era una grieta física, sino emocional. Comprendí que no podía seguir huyendo de mí mismo, no podía seguir negando lo que soy y lo que temía ser. El espejo, el juego, todo lo que había estado ocurriendo, era solo un reflejo de mis propias inseguridades, mis propias sombras. Entonces, con una determinación renovada, me acerqué al espejo una vez más. Esta vez no iba a retroceder. Iba a enfrentar mi propio reflejo, aunque me aterrara lo que pudiera encontrar. No podía dejar que esa parte de mí tomara el control. No podía seguir siendo prisionero de mis miedos. La figura en el espejo me miraba, pero esta vez, no era una sonrisa burlona ni un rostro de ira. Era una mirada desafiante, como si me estuviera esperando, como si quisiera que tomara una decisión. «Soy yo», susurré, apenas escuchándome, pero con una certeza que no había sentido antes. «Soy yo, y tengo que aceptar quién soy». El reflejo comenzó a desvanecerse lentamente, como si entendiera que ya no tenía poder sobre mí. El cristal roto en el suelo dejó de moverse, y la presión que había sentido en mi pecho comenzó a aliviarse. La niebla que había invadido la habitación empezó a disiparse. Finalmente, el espejo quedó vacío, y la habitación se tranquilizó. El tiempo parecía haber vuelto a la normalidad. Pero sabía que algo había cambiado dentro de mí. Había tomado una decisión. Había enfrentado mi peor temor. El reflejo roto ya no existía. Ahora solo quedaba una versión de mí mismo, más consciente, más real. Pero también sabía que esto no era el final. Esto solo era el comienzo. Había roto el espejo, pero todavía quedaba mucho por descubrir, y no sabía lo que me esperaba a continuación. Pero, por primera vez, sentí que podía enfrentarlo. El aire en la pequeña sala de la vieja casa parecía denso, cargado con la presión de lo que estaba por venir. Mi mente seguía procesando los fragmentos de la verdad que había descubierto, pero aún sentía que había algo más, algo profundo que no terminaba de encajar. El reflejo de mi rostro en el espejo que había dejado atrás me perseguía. Ya no era el mismo hombre que había llegado a esa habitación. Había cambiado, había sufrido, pero algo dentro de mí aún no terminaba de entender lo que realmente estaba sucediendo. Estaba claro que el juego de las sombras no era solo obra de la figura encapuchada, ni de los monstruos del pasado que aún me acechaban.
La corrupción que había desbordado mi vida no se limitaba a un solo individuo o a una sola red de mentiras. Era más grande, más profunda, y estaba incrustada en cada rincón de mi entorno, en cada relación, en cada acuerdo que alguna vez pensé que era limpio. Pero ahora, mientras me encontraba en el corazón de esta red de intrigas, me di cuenta de algo fundamental: no estaba solo. Había gente a mi alrededor que, como yo, había sido arrastrada por la corriente de la mentira. Gente que, aunque temerosa de las repercusiones, deseaba lo mismo que yo: poner fin a este juego retorcido. Eran las piezas que me faltaban, los aliados que no había reconocido, aquellos que también buscaban la verdad y la justicia. La primera de estas personas fue Clara. Una mujer que, en apariencia, no tenía nada que ver con mi situación, pero cuyas intenciones eran tan claras como el agua. La conocí en una noche fría, mientras trataba de reunir información en un café apartado de la ciudad. Sus ojos se cruzaron con los míos, y, aunque no habíamos hablado una sola palabra, hubo un reconocimiento mutuo. Era como si ambos hubiéramos visto algo en el otro, algo que no se podía disimular. Nos encontramos de nuevo unas noches después, en una habitación oscura en la que la luz apenas penetraba. El lugar no era seguro, pero eso no importaba. Sabíamos que la verdad solo podía ser liberada a través de riesgos compartidos, a través de la confianza que se construye en medio de la desesperación. «Sabes más de lo que estás dispuesto a admitir», me dijo Clara en un susurro, como si temiera que alguien pudiera escucharnos. El sistema que te atrapó no es algo que se resuelva solo. Necesitas aliados. Gente que quiera ver el fin de esta mentira. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa. Clara no era solo una informante, ni una mujer atrapada en las mismas redes. Ella también había sido testigo de la corrupción, pero de una manera que la había marcado profundamente. Sabía lo que ocurría en las sombras, y más importante aún, sabía cómo movilizarse en ellas. «Eres la pieza clave», me dijo. «Pero no puedes hacerlo solo. Ellos te observan, te controlan desde las sombras. Pero nosotros podemos ser tu sombra». El concepto de aliados, de una red de personas dispuestas a desafiar el sistema, me resultaba casi extraño. Había vivido tanto tiempo dentro del juego, creyendo que la única manera de sobrevivir era jugar de la misma manera, a solas, enfrentando a los demás como si fuéramos adversarios. Pero ahora, Clara me ofrecía algo distinto: un grupo de personas que, al igual que yo, deseaban desafiar la mentira y la corrupción desde dentro. Esa noche, tras largas horas de conversación, Clara me presentó a otros miembros de su red. Personas que, al igual que ella, habían sido víctimas de las mismas mentiras que yo, pero que no se habían dejado consumir por ellas. Cada uno tenía una historia, cada uno llevaba cicatrices, pero todos compartían un mismo propósito: acabar con el sistema desde adentro, destapar las verdades que habían sido ocultadas durante tanto tiempo. Hubo uno en particular que me sorprendió. Se llamaba Sergio, y aunque su rostro era serio, sus ojos brillaban con una determinación feroz. Había perdido a su familia debido a la corrupción, y su ira contenida era palpable. Pero lo que más me sorprendió fue su claridad. No estaba motivado por la venganza, sino por el deseo de justicia, de que todo lo que había sido destruido fuera restaurado de alguna manera. «Esto no es solo sobre lo que nos hicieron a nosotros», dijo Sergio, mirando cada uno de los rostros en la mesa. «Es sobre lo que le hicieron a todos. A cada persona que vivió bajo esta mentira. Si no destruimos este sistema ahora, nada cambiará». Las palabras de Sergio me resonaron profundamente. Yo había estado luchando por algo personal, pero él hablaba de algo mucho más grande. Esta no era solo mi batalla, era la batalla de todos los que habían sido aplastados por el mismo sistema corrupto, de todos los que estaban atrapados en la red sin saberlo. El encuentro de esa noche marcó el inicio de nuestra red de aliados, de una alianza que, aunque pequeña, comenzaba a tomar forma. Sabíamos que éramos pocos, pero lo que nos unía era más poderoso que cualquier ejército de mentiras. Estábamos decididos a luchar por la verdad, a exponer lo que había estado oculto durante tanto tiempo. Clara, Sergio, y los demás miembros de la red se convirtieron en mi fuerza. Ellos me dieron el valor que me faltaba, el coraje para enfrentar lo que vendría. Lo que antes había sido un camino solitario y desesperante, ahora se transformaba en una lucha compartida, un objetivo común. Nos apoyábamos unos a otros, compartíamos información, recursos, y lo más importante, compartíamos la convicción de que la justicia, aunque lejana, era posible. La red de aliados era nuestra fuerza secreta, el contrapeso necesario para desafiar al sistema que nos había manipulado. Y aunque sabíamos que nuestra lucha sería larga y peligrosa, también sabíamos que no estábamos solos.
Cada paso que dábamos era un paso más cerca de la verdad, y cada día que pasaba, la red crecía más fuerte. La noche en que nuestra red se consolidó, con cada miembro comprometido a luchar por un futuro más justo, sentí por primera vez que la oscuridad que me había rodeado durante tanto tiempo comenzaba a disiparse. La verdad, aunque aún lejana, parecía al alcance de la mano. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, que el juego de las sombras no terminaría fácilmente. Pero con los aliados que había encontrado, sentí que había dado un paso importante. No solo hacia la verdad, sino hacia la justicia que todos, algún día, recibiríamos. Al abrir la siguiente puerta, me encontré en una habitación completamente diferente a las anteriores. Esta vez no había espejo, ni oscuridad envolvente. Era un espacio amplio y aparentemente normal, con paredes de madera bien pulida y una mesa en el centro. Sobre ella, había varios papeles esparcidos y una lámpara encendida que iluminaba débilmente el lugar. No había ninguna fuente de miedo inmediato, pero esa quietud, esa calma artificial, me ponía en alerta. El aire parecía limpio, fresco, pero la sensación de estar atrapado nunca me dejaba. Miré los papeles, y con cautela me acerqué a la mesa. Al principio, solo parecían ser hojas en blanco, pero cuando las levanté, descubrí que estaban cubiertas con una serie de símbolos y palabras, letras que no reconocía. Parecían escritos en un idioma que no existía, o al menos eso era lo que pensaba en ese momento. Algo no encajaba, y las sombras de las paredes comenzaron a alargarse, a retorcerse, como si la habitación en sí comenzara a moverse. Al fondo, una puerta estaba parcialmente abierta, pero no había indicios de que había detrás de ella. Decidí investigar más de cerca los papeles. Mientras los examinaba, una palabra comenzó a destacarse entre las líneas de símbolos, red. Al principio no comprendí por qué esa palabra resonaba en mi mente, pero algo me decía que debía seguir investigando. De repente, la puerta detrás de mí se cerró de golpe. El sonido retumbó por todo el cuarto, y sentí un frío indescriptible que me atravesó. Algo había cambiado, algo que no podía entender. Era como si una nueva capa de este extraño juego se hubiera desplegado, y ahora me encontraba atrapado en una red invisible, una red de mentiras que había estado tejiéndose desde que llegué aquí. Un sonido suave, pero inconfundible comenzó a llenar la habitación, como si alguien estuviera susurrando. No pude entender las palabras, pero la sensación de ser observado creció aún más. Miré a mi alrededor y, aunque no había nadie allí, sentí presencias invisibles, como si las paredes mismas estuvieran respirando. En ese momento, una figura apareció en la puerta que había quedado entreabierta. Era la figura del hombre que había visto en los reflejos del espejo, la versión distorsionada de mí mismo. Pero algo era diferente esta vez. Esta versión no sonreía ni se burlaba de mí. En su rostro había algo peor, una mirada fría, calculadora, como si estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. La figura avanzó lentamente hacia mí, y pude escuchar su voz, esta vez claramente, resonando en mi mente: todo lo que has hecho, todo lo que has creído, son mentiras. Y ahora estás atrapado en ellas. La verdad golpeó mi pecho como un martillo. Era cierto. Todo lo que había experimentado hasta ahora, todo lo que había enfrentado, parecía estar conectado por una red de engaños, una red que me había atrapado sin que yo me diera cuenta. Cada decisión que tomaba, cada paso que daba, parecía estar predeterminado, como si todo hubiera sido planeado desde el principio. La figura dio un paso más, y su presencia se volvió más imponente. ¿Sabes quién te ha traído aquí, Víctor? No eres el único. Todos estamos atrapados en el mismo juego. Todos somos piezas en un tablero, y tú, al igual que los demás, estás buscando una salida que no existe. Me sentí abrumado. No había forma de escapar de esta red, de este juego. Mi mente comenzó a dar vueltas, intentando encontrar alguna lógica, algún patrón que me permitiera entender cómo había llegado hasta aquí. Pero cada pensamiento que surgía parecía desvanecerse rápidamente, como si las mentiras que me rodeaban las ahogaran. ¿Quién eres?, logré preguntar, mi voz temblorosa, aunque mi mente gritaba por respuestas. La figura sonrió, pero no con malicia, sino con una tranquilidad inquietante. Soy quien has creado. Soy la parte de ti mismo que has ignorado, la verdad que nunca quisiste enfrentar. Soy la sombra que te sigue, la mentira que has creído. El impacto de esas palabras me dejó sin aliento. Todo lo que había experimentado, todo lo que había luchado para comprender, ahora me parecía aún más confuso. ¿Era todo esto una construcción de mi mente? ¿Estaba atrapado no solo en un juego físico, sino también en un laberinto mental?
La figura dio un paso hacia mí, y de pronto, la habitación comenzó a desmoronarse a mi alrededor. Las paredes se desintegraban como si fueran polvo, y las sombras que antes se alargaban ahora se movían, se retorcían, como si las mentiras mismas se estuvieran materializando. Sentí una presión insoportable en mi pecho, como si estuviera siendo aplastado por todo lo que había sido engañado a creer. Es tarde para arrepentirse, dijo la figura. La red está tejida, y ahora no hay forma de salir. La habitación comenzó a girar, a disolverse en una espiral de oscuridad. Los papeles en la mesa volaban por los aires, y las palabras ininteligibles comenzaban a desvanecerse junto con todo lo que conocía. Pero antes de que la oscuridad me tragara por completo, una idea surgió en mi mente. Si esto era una red de mentiras, entonces debía encontrar la verdad, debía cortarla de raíz. Con una determinación renovada, me lancé hacia la figura, dispuesto a desafiarla, a desafiar todo lo que me había mantenido cautivo hasta ahora. Sabía que la mentira solo podía prevalecer mientras yo siguiera creyéndola. Si quería escapar, debía liberarme de la red, debía enfrentar la verdad detrás de todo este caos. La figura desapareció en un parpadeo, y el espacio alrededor de mí se detuvo. El silencio se hizo absoluto, y por un instante, me quedé solo, flotando en la nada. Ahora, más que nunca, sabía que no solo estaba luchando contra el lugar en el que me encontraba, sino contra mi propia percepción, contra las mentiras que me habían mantenido prisionero todo este tiempo. Era el momento de descubrir la verdad. El aire en la habitación era espeso y pesado, como si la gravedad misma se hubiera intensificado. Mi mente aún daba vueltas, intentando procesar lo que acababa de suceder. Las palabras de la figura, la verdad detrás de las mentiras, resonaban en mis oídos como un eco infinito. Había estado buscando una salida, una forma de liberarme, pero cada vez que creía haber encontrado un camino, todo volvía a desmoronarse. Era como si estuviera atrapado en una constante caída, descendiendo hacia un abismo del que no había forma de salir. El espacio que me rodeaba se transformó. Ya no estaba en la habitación de madera, ni en la sala de espejos. Ahora me encontraba en un vasto salón, cuyas paredes estaban decoradas con mosaicos de oro y piedras preciosas, pero que, a pesar de su magnificencia, tenían una apariencia decadente. Las sombras en las esquinas del salón eran más profundas de lo que debían ser, y las columnas de mármol, que una vez fueron imponentes, ahora estaban rotas y corroídas, como si hubieran sido abandonadas hace siglos. El suelo estaba cubierto por una capa de polvo, pero había algo aún más inquietante en el aire, el olor a descomposición, a abandono. La caída de un imperio. A lo lejos, pude ver una figura encapuchada, de pie en el centro del salón, observándome en silencio. No sabía quién era, pero su presencia era palpable. No era como la figura del reflejo ni la sombra de las mentiras. Esta era una entidad diferente, una que emanaba poder y misterio. Avancé con cautela, mi respiración contenida, consciente de que cada paso podía ser decisivo. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz resonando en el vacío del salón. Las palabras flotaron en el aire, pero no hubo respuesta inmediata. Finalmente, la figura habló, su voz grave y profunda llenando el espacio: soy lo que queda cuando todo lo demás cae. Soy el eco del imperio que tú mismo has destruido. Su frase me golpeó como un martillazo. ¿Un imperio que yo había destruido? ¿Qué quería decir con eso? La verdad comenzaba a ser cada vez más borrosa. Las piezas del rompecabezas estaban dispersas, pero algo me decía que cada detalle tenía un propósito. Me acerqué a la figura, pero algo me detuvo. El suelo bajo mis pies comenzó a temblar, y una grieta se abrió a lo lejos, extendiéndose por todo el salón. El sonido de la tierra quebrándose retumbó en mis oídos, y el suelo comenzó a ceder lentamente, revelando una oscuridad infinita bajo él. Has llegado demasiado lejos, continuó la figura, avanzando lentamente hacia mí. Has cavado tu propia tumba. Pero todo tiene un precio, y ahora, el imperio que creías conocer, el que pensaste que habías controlado, te reclamará. Mis pasos vacilaron. Cada palabra que esa figura decía se clavaba como una lanza en mi pecho. No entendía por qué, pero sentía que todo lo que había vivido hasta ahora, cada desafío, cada obstáculo, había sido parte de un ciclo inevitable, uno que había estado predeterminado desde el principio. Había sido una pieza en un juego mucho más grande, y ahora que estaba cerca del final, la verdad me aplastaba. La grieta en el suelo se extendió más rápido, y las columnas comenzaron a derrumbarse, cayendo a pedazos como si fueran hechas de cristal. La estructura misma del salón, del imperio que me rodeaba, se desmoronaba. La figura encapuchada me miró, y por un momento, vi algo en sus ojos, una verdad que no quería aceptar.
Todo este tiempo, la red de mentiras, los espejos, las sombras, eran una ilusión. Una construcción para mantenerte en este ciclo, dijo, acercándose aún más. El imperio que has creído conocer, todo lo que has buscado, ha sido una farsa. El verdadero enemigo no está aquí, no está en el mundo físico. El enemigo está dentro de ti. Siempre ha estado dentro de ti. La revelación fue como un rayo atravesando mi mente. Todo este tiempo, había creído que estaba luchando contra un sistema o un enemigo externo, contra las sombras, los reflejos y las trampas que me rodeaban. Pero la verdad era mucho más aterradora, la guerra que libraba no era contra el lugar, ni contra las entidades que habitaban en él. Era una guerra interna. Yo mismo era mi mayor enemigo. Con esa comprensión, algo dentro de mí comenzó a romperse. La estructura del salón se desmoronaba por completo, y el suelo se agrietaba bajo mis pies. La caída era inevitable. Sentí el peso de todo lo que había creído, de todas las mentiras que había aceptado, desmoronarse con el mismo ritmo que el imperio que se desintegraba a mi alrededor. La figura encapuchada ya no hablaba, pero sus ojos seguían fijos en los míos, como si me estuviera viendo por completo, desnudando mi alma. Mi respiración se hacía más difícil a medida que la caída se aceleraba, pero algo dentro de mí ya no tenía miedo. Sabía que, de alguna manera, esto era necesario. Había llegado hasta aquí porque necesitaba enfrentarme a lo más profundo de mi ser, a lo que había estado escondido en las sombras durante todo este tiempo. La caída era inevitable, sí. Pero también era liberadora. Mientras todo alrededor de mí se desmoronaba, una nueva sensación de claridad surgió en mi mente. El imperio, las mentiras, los espejos, todo estaba cayendo, y con ellos, la versión distorsionada de mí mismo. Caí al vacío, pero esta vez no sentí miedo. Sabía que, por fin, estaba dejando atrás el imperio de mentiras que había construido. La caída no era el final, sino un renacimiento. Y en la oscuridad infinita, una nueva verdad comenzó a formarse. La caída fue interminable, una sensación de descenso que no parecía tener fin. El vacío que me rodeaba era profundo, casi eterno, como si hubiera sido absorbido por una fuerza desconocida. Cada pensamiento que cruzaba mi mente se desvanecía en la oscuridad, pero de alguna manera, algo dentro de mí comenzó a resistir, como si estuviera luchando por encontrar un propósito, una razón para seguir existiendo en medio de tanto caos. Finalmente, el descenso se detuvo abruptamente. No hubo un suelo que me recibiera, ni una explosión de luz que marcara el final. Solo silencio. Un silencio profundo, denso, que me envolvía por completo. Por un momento, sentí que había desaparecido, que ya no quedaba nada de mí. Pero en la quietud de ese espacio sombrío, algo comenzó a emerger, una imagen, un reflejo distante, pero reconocible. La figura encapuchada apareció frente a mí, su presencia más imponente que nunca. Pero esta vez, no estaba rodeado de sombras ni de ruinas. Estábamos en un espacio vacío, un limbo donde las reglas parecían no existir. No había paredes, no había suelo, solo nosotros dos, suspendidos en un vacío absoluto. ¿Por qué sigues luchando?, la figura preguntó, su voz resonando en el aire. Has caído. Has sido arrastrado por la red de mentiras. ¿Qué te queda ahora? No respondí inmediatamente. Las palabras me costaban. No sabía qué contestar. ¿Qué me quedaba? ¿Qué quedaba de mí cuando ya no podía confiar en nada ni en nadie? Había sido engañado, atrapado, despojado de todo lo que había creído. ¿Cómo podía seguir adelante? ¿Cómo podía encontrar un propósito en este abismo? ¿Qué quieres de mí?, logré preguntar, mi voz resonando débilmente en el vacío. La figura levantó la mano, y con un gesto, las sombras a su alrededor comenzaron a transformarse. El espacio vacío se llenó de imágenes, fragmentos de recuerdos, de momentos que había vivido, pero que no recordaba claramente. Recuerdos distorsionados, alterados, como si mi vida hubiera sido manipulada desde el principio. Vi mi infancia, mi familia, mis amigos, pero todos parecían distorsionados, deformados por la red de mentiras que me había rodeado. Todo esto es lo que creíste que era tu vida. Todo esto es lo que pensaste que era real, dijo la figura, su voz cargada de una tristeza que no podía comprender. Ahora ves la verdad, nada es lo que parece. Me di cuenta de algo entonces, estaba atrapado no solo en un ciclo de mentiras, sino también en la culpa. La culpa de haber creído en esos recuerdos distorsionados, de haberme aferrado a una visión de la realidad que no existía. Me sentía traicionado por mi propio ser,
como si no pudiera escapar de las trampas que había construido para mí mismo. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté, casi en susurros. ¿Cómo puedo seguir si todo lo que creía ha desaparecido? La figura se acercó lentamente, y por un momento, pensé que me ofrecería una solución, alguna respuesta que aliviara el peso que sentía. Pero en lugar de eso, la figura se detuvo frente a mí y dijo, lo que debes hacer ahora es enfrentarte a la verdad. La justicia no es un castigo. La justicia es la aceptación de lo que has hecho, de lo que eres. Y el perdón no es un regalo que te den, es algo que tú mismo debes encontrar dentro de ti. Esas palabras resonaron con una fuerza devastadora. Aceptar lo que eres. Encontrar el perdón dentro de mí mismo. Era como si hubiera estado buscando una salvación externa, una forma de escapar de mis propios errores, pero lo que la figura me estaba diciendo era que todo ese proceso de búsqueda debía ocurrir dentro de mí. La justicia no era un castigo que alguien pudiera imponerme. Era una verdad que debía reconocer, por más dolorosa que fuera. Y el perdón no venía de los demás, venía de mi propia aceptación. Me sentí desmoronarme una vez más, pero esta vez no era el miedo lo que me dominaba. Era una sensación de liberación, aunque aún no entendía completamente todo lo que implicaba. La justicia y el perdón, repetí, tratando de comprender. ¿Cómo puedo alcanzarlos? La figura desapareció en un destello de luz, dejando una sensación de vacío, pero también de claridad. El espacio vacío a mi alrededor comenzó a disolverse, y en su lugar, vi una figura humana, aunque no podía distinguir sus rasgos. Era una versión de mí mismo, pero más serena, más calmada. Era como si todo lo que había vivido hasta ese momento hubiera sido una prueba para llegar a este punto, para encontrar finalmente la paz. Y entendí, por fin, que la justicia no significaba venganza ni castigo. La justicia era aceptar mis errores, mis decisiones, y enfrentar las consecuencias de mis acciones sin huir. El perdón no era algo que pudiera esperar de los demás, era algo que debía darme a mí mismo. Si no podía perdonarme a mí mismo, nunca podría avanzar. La figura frente a mí levantó una mano, y una puerta apareció en el vacío. No era una puerta imponente ni dorada, sino una puerta sencilla, casi humilde. Pero era suficiente. Sabía que detrás de ella no había respuestas fáciles, pero sí la posibilidad de seguir adelante. Este es tu camino, dijo la figura, desapareciendo lentamente. La justicia está en la aceptación, el perdón en la comprensión. Ahora, elige. Tomé una respiración profunda y di un paso hacia la puerta. No sabía lo que me esperaba al otro lado, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía enfrentar lo que viniera. La caída había terminado, y ahora, en la quietud de la verdad, podía elegir mi camino. El perdón no era una absolución externa, sino una reconciliación interna. Y al cruzar esa puerta, sabía que había comenzado mi verdadera liberación. El paso a través de la puerta fue como atravesar una capa densa de niebla, y al salir al otro lado, me encontré en un paisaje completamente diferente. Ya no había sombras ni distorsiones. El aire estaba claro, fresco, como si hubiera respirado por primera vez después de años de asfixia. Todo a mi alrededor parecía nuevo, como si todo lo que había vivido, las mentiras, los espejos, la caída, todo eso hubiera sido un sueño distante, ahora reducido a ecos lejanos. Miré al horizonte y vi un amanecer, no uno de esos amaneceres que prometen esperanza a medias, sino un amanecer completo, real, brillante. El sol comenzaba a elevarse lentamente, bañando el paisaje con su luz cálida. Todo a mi alrededor se sentía vasto y lleno de posibilidades, pero no era un vacío sin dirección. Era un espacio lleno de oportunidades, de nuevas decisiones, de caminos que no estaban predestinados, sino elegidos. No sabía exactamente dónde estaba ni cómo había llegado allí, pero sentí una calma que nunca antes había experimentado. La sensación de estar atrapado había desaparecido por completo. No estaba más preso de las mentiras ni de las sombras que me habían perseguido. Todo lo que quedaba era el ahora. Y en este ahora, ya no había duda. Ya no había confusión. El suelo bajo mis pies era firme, y me sorprendió la solidez de la tierra. Caminé, dando pasos lentos al principio, como si estuviera redescubriendo el simple acto de moverse. El paisaje que se extendía ante mí era vasto, una llanura verde, con árboles dispersos que se extendían hasta el horizonte. No había señales de otras personas, pero tampoco me sentía solo. Había una conexión con el mundo que me rodeaba, como si todo fuera parte de algo mayor, algo que finalmente podía comprender. Mi mente, que había sido un campo de caos y confusión, ahora estaba tranquila.
La claridad que había encontrado al enfrentar mis propios miedos, mis errores, mis mentiras, me había dado una nueva perspectiva. Sabía que no podía cambiar lo que había hecho, pero tampoco podía quedarme atrapado en el pasado. Había aprendido a vivir con ello, a aceptarlo, y de esa aceptación nacía una nueva paz. Al caminar por ese paisaje, me di cuenta de que la vida no era una serie de juegos o trampas, ni una batalla constante por escapar de algo. La vida era un viaje, y aunque el camino podía ser incierto y, a veces, doloroso, había algo liberador en la posibilidad de elegir hacia dónde dirigir los pasos. En la distancia, vi una pequeña casa, construida con ladrillos simples y una chimenea que soltaban pequeñas columnas de humo. No era un castillo ni un refugio de lujo, pero me llamó la atención. Había algo familiar en ella, como si estuviera buscando ese lugar sin saberlo, sin haberlo planeado. Un refugio simple, pero suficiente. Me acerqué y golpeé la puerta con suavidad. No sabía qué esperar, pero sentí que esta puerta representaba una nueva etapa en mi vida, un lugar donde podría reconstruir lo que había perdido. La puerta se abrió lentamente, y al otro lado no había figuras misteriosas ni sombras acechantes. Solo una mujer mayor, de rostro sereno y amable, con una sonrisa cálida que me hizo sentir, de alguna manera, que todo estaba bien. Como si hubiera llegado a un lugar donde podía finalmente descansar. Bienvenido, dijo, su voz suave pero segura. Has llegado al final de tu viaje, pero el viaje realmente comienza ahora. En ese momento, entendí que el verdadero renacimiento no era un destino final, sino una oportunidad para comenzar de nuevo. No importaba lo que hubiera dejado atrás, ni las cicatrices que llevaba. Lo que importaba era que había encontrado un camino hacia adelante, hacia un futuro que, aunque incierto, ya no me aterraba. La justicia, el perdón, la verdad, todo había sido parte de un proceso, y ahora, al llegar a este lugar, sentí que había alcanzado algo mucho más grande que cualquier respuesta externa, había encontrado una paz interna. La mujer me miró fijamente, como si pudiera ver dentro de mí, y asintió con la cabeza. La puerta se ha abierto. Ahora, ¿qué harás con lo que has encontrado? No respondí de inmediato. En lugar de eso, tomé una respiración profunda, sintiendo el aire fresco entrar en mis pulmones. Sabía que mi viaje no había terminado, que el futuro aún estaba lleno de incertidumbre, pero por primera vez, me sentí listo para caminar por él. No solo con la esperanza de un futuro mejor, sino con la aceptación de que todo lo que había vivido, todo lo que había enfrentado, había sido una parte necesaria de mi transformación. Voy a seguir adelante, respondí finalmente, con una firmeza en mi voz que no había tenido antes. Voy a seguir adelante, aprendiendo, creciendo, y viviendo. La mujer sonrió, y con un simple gesto, me indicó que entrara en la casa. Cuando lo hice, sentí una calidez que no solo provenía del fuego en la chimenea, sino de la sensación de haber llegado a un lugar de paz. Había finalmente encontrado el equilibrio que tanto había buscado, no fuera de mí, sino dentro de mí mismo. El amanecer continuaba su ascenso en el horizonte, iluminando todo a su paso. Y mientras me sentaba junto a la chimenea, comprendí que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo que me pertenecía, lleno de desafíos, sí, pero también de posibilidades infinitas. Porque, al final, el verdadero poder no reside en el control, sino en la capacidad de aceptar, perdonar y seguir adelante. Y así, con la primera luz del día entrando por la ventana, supe que, por fin, había encontrado mi verdadero amanecer. El tiempo, que antes me había parecido una cadena interminable de momentos perdidos, ahora fluía de una manera diferente. Había algo en la quietud de esa casa, en la simplicidad de las rutinas diarias, que me enseñaba a vivir de manera plena en cada instante. Ya no era el hombre que había sido antes, el hombre perdido en la lucha constante, buscando respuestas en el caos. Ahora, me encontraba en una nueva etapa de mi vida, donde la paz no era un logro distante, sino una realidad tangible. Cada mañana, me despertaba con la luz suave del amanecer, el sonido de los árboles moviéndose con la brisa y el murmullo del río cercano. Estos eran los sonidos de la vida, de un mundo que seguía su curso, ajeno a las tragedias y a los miedos que había dejado atrás. Todo parecía tener un propósito, una razón para existir, y yo comenzaba a entender que mi lugar en ese mundo era tan valioso como el de cualquier otra cosa que lo habitara. La mujer que me había recibido en la casa, cuya presencia nunca me había resultado extraña, sino reconfortante, había comenzado a enseñarme lecciones que nunca había esperado. No eran grandes discursos ni revelaciones filosóficas. Eran más bien gestos simples, palabras suaves, y sobre todo, un ejemplo de vida que hablaba más fuerte que cualquier sermón. El tiempo no es un enemigo, me dijo una tarde, mientras trabajábamos juntos en el jardín, plantando flores que florecerían en meses venideros.
El tiempo es simplemente lo que es. Lo que realmente importa es cómo decides vivir cada momento, cómo decides estar presente en él. Esas palabras me calaron hondo. Antes, pensaba que el tiempo era algo que se escapaba de mis manos, algo que debía conquistar. Ahora, entendía que el tiempo no se controla, no se somete. Se vive. Y al vivirlo plenamente, con toda la atención y gratitud, uno encuentra la verdadera riqueza del presente. Durante esos días, mi mente comenzó a aclararse aún más. Los recuerdos del pasado ya no eran tan dolorosos ni tan confusos. Había aprendido a verlos no como condenas, sino como lecciones. Cada error, cada paso en falso, cada batalla perdida, ahora los veía como piezas de un rompecabezas que me habían formado. No los deseaba cambiar, porque sin ellos no habría llegado a ser quien era ahora. La mujer mayor me había dado mucho más que un techo bajo el cual resguardarme. Me había mostrado el valor de la reflexión, la importancia de tomarse el tiempo para estar en paz consigo mismo. A veces, cuando me encontraba en silencio, sentado junto a la ventana, observando el atardecer, me daba cuenta de lo que realmente había sucedido en mi vida. No había sido una secuela de sufrimiento ni de caos, había sido una preparación. Y ahora, al mirar atrás, ya no veía un mar de ruinas, sino un terreno que había sido sembrado con sabiduría. Una tarde, mientras caminaba hacia el río para recoger agua, me detuve a observar una pequeña flor que había crecido entre las piedras. Era una flor frágil, que parecía a punto de ser aplastada por el peso de las rocas, pero de alguna manera seguía floreciendo, con una belleza humilde y serena. Me arrodillé y la observé detenidamente, comprendiendo que esa flor era una metáfora de todo lo que había vivido, la lucha constante, las caídas, las dificultades. Pero al igual que esa flor, yo también había seguido creciendo, adaptándome, buscando la luz incluso en los lugares más oscuros. Fue en ese momento cuando entendí algo fundamental: la vida no es una línea recta. No es un camino plano en el que todo sigue un orden predecible. Es más como un río, con sus altibajos, con sus momentos de calma y sus momentos de tormenta. Y el propósito de vivir no es escapar de la tormenta, sino aprender a navegar en sus aguas. En esos momentos difíciles, uno descubre lo que realmente importa, la capacidad de seguir adelante, de encontrar belleza incluso en la lucha. Regresé a la casa con un sentido de claridad que no había tenido antes. La mujer estaba en la cocina, preparando una comida sencilla pero deliciosa, y al verme entrar, me sonrió como si supiera lo que acababa de comprender. ¿Qué has aprendido hoy?, me preguntó, sus ojos brillando con la misma serenidad que siempre había visto en ella. He aprendido, respondí con firmeza, que el tiempo no se escapa, que cada momento tiene su valor, y que la vida no está en el destino, sino en cómo se vive cada paso, cada respiro. Ella asintió, satisfecha con mi respuesta, y se acercó a la mesa para servirnos la comida. Mientras comíamos, una sensación de gratitud me envolvió. Agradecido por el lugar en el que estaba, por las personas que había conocido, por las lecciones que había aprendido. Y sobre todo, agradecido por el viaje que, aunque difícil, me había llevado hasta aquí. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, miré por la ventana hacia el cielo estrellado. Las estrellas brillaban con una intensidad que nunca había notado antes, como si todo el universo me estuviera observando, reconociendo mi existencia. En ese momento, sentí una paz profunda, como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo. El pasado ya no me controlaba, las mentiras ya no me definían, y el miedo ya no gobernaba mis decisiones. Lo que quedaba ahora era el presente, la vida que decidiera vivir a partir de este momento. Un nuevo amanecer, uno que no se limitaba a una hora del día, sino a una forma de ser, de estar en el mundo. Y mientras me sumía en el sueño, con el corazón ligero y el alma en paz, supe que, por fin, el ciclo se había cerrado. Había llegado al final de un viaje, pero en realidad, había comenzado algo mucho más grande, la eternidad de cada momento vivido plenamente. Este era mi nuevo amanecer. Y así llegamos al final de otra historia aquí en Historias al Vuelo. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartir y suscribirte para seguir volando juntos por más relatos. Hasta la próxima aventura.